Saludos, tengan todas y todos estudiantes del curso Algoritmos y Estructura de Datos. Les habla su profesor Gilbert Chávez. Es un placer para mí estar con todas y todos ustedes en esta clase sincrónica del día de hoy. Vamos a iniciar la clase revisando nuestro cronograma de trabajo para esta semana. Que de toda suerte es semana universitaria. Les comento que vamos a continuar con el capítulo 2 o el tema 2, que tiene que ver con tipos de algoritmos y específicamente lo relacionado a programación dinámica, divide y vencerás y algoritmos probabilistas. Bueno, tenemos acá la solución del laboratorio 2 en la parte gráfica con JavaFX y cada uno de los problemas. Ya habíamos revisado lo que era el problema de la mochila, el problema de los movimientos del caballo, que se ve acá, el problema de las n reinas para un tablero de 8x8 y para un tablero de 4x4, que son como los dos tableros permitidos para las n reinas. Y el problema del laberinto, en este caso de la rata en el laberinto, donde inicialmente se tiene un tablero y hay que seguir una ruta, de acuerdo a lo que les expliqué en la teoría y lo que está publicado también en mediación, en PDF relacionado a la teoría. Y pues acá está el tablero inicial, que sería el laberinto inicial. El 1, por supuesto, representa una ruta posible y el 0 es una pared. Y esta que está acá abajo es la solución del problema. En este caso solo se ponen los unos en la ruta que se seguiría para la solución. Voy a anotar acá para que se vea la posible ruta, la posible solución que podamos estar estableciendo. En este caso, bueno, parte de acá tomaría esta ruta, luego se vendría para acá, luego se vendría para acá, hasta llegar ahí al final. Y para, y para el siguiente problema, déjenme borrar acá. Para este otro, este sería el tablero con las posibles rutas y los ceros que representan la pared, y yo tengo que encontrar una ruta donde pues solamente pongo unos en la ruta que voy a seguir, y en este caso la ruta que iría a seguir es esta. Donde no hay unos pues es porque encontramos pared, y aquí sería. Esa era la solución del laberinto. Y bueno, listo, esto en la parte gráfica. Y ya si lo queremos ver a nivel de los test, ya habíamos visto el problema de la mochila, habíamos visto el del caballero. Vamos a pasar el de las n reinas acá. Y bueno, es exactamente lo mismo, solo que por consola. Acá tenemos el test del laberinto. Este sí lo coloreé un poquito acá, está en rojo la solución con los unos y la otra ruta establecida. De hecho, son tres laberintos. Y esta es la solución un poquito hacia a grandes rasgos de lo que se perseguía con el laboratorio 2. Recuerden que el enunciado está todavía publicado y la idea es, o en el caso de ustedes, para este laboratorio, desarrollar, utilizar backtracking, ¿sí? La, la técnica de vuelta atrás o búsquedas exhaustivas y algoritmos recursivos van de la mano, como les expliqué con la solución de los movimientos del caballo. Bien, en el caso de, eso es para las n reinas. En el caso de la rata en el laberinto, obviamente el 1 significa que hay paso y el 0 significa que hay una pared, y hay diferentes tamaños de laberinto, diferentes tipos de laberinto.
Y vamos a ver qué hace la solución. La solución viene en la misma línea. Si puede mover, aquí sí le damos fila columna. Puede mover a la fila columna. Y entonces el método recibe una fila en la columna y pues valida obviamente que no se haya alcanzado ya el final de la matriz en este caso. Entonces, si eso no ha pasado, si no se ha alcanzado el final, o sea, si robo, o si ya se alcanzó el final, más bien si ya se llegó a la meta, entonces lo marca con 1 y retorna true, ¿verdad? Ya se alcanzó la meta, ¿verdad? Que está recibiendo una fila columna, está empezando en 0, 0, que es de donde parte acá, la posición fila 0, columna 0. Entonces dice, a ver, cuando él entra acá, hay un N, que es el que me da el tamaño del tablero. Entonces, si la fila y las columnas es igual al tamaño máximo, está en la última posición, por decirlo así, o llegó a la meta, ya lo marca. Y si no entra acá, aquí es lo que quiere decir es que ya llegó al final y ya se solucionó, porque esta es la última casilla del laberinto, ¿verdad? Entonces, ahí ya no habría ningún problema. Ahora vamos a hacer comprobaciones. Comprueba si la posición fila columna es válida y si tiene un 1. Entonces, para eso, con la fila columna que entró, se va a este método isAve, que es un método muy parecido al que habíamos visto de los índices válidos, solo que aquí le agrego una condición más, que es que ese tablero o ese laberinto en la posición IJ que sea igual a 1. Si es igual a 1 es porque es un camino válido. Si no es igual a 1 es porque hay una pared, entonces no es un camino válido. Entonces ven cómo cambia el isAve. Entonces, si isAve, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que marcar la ruta de mi matriz de solución, porque aquí yo tengo una matriz inicial acá, que es la matriz con la que tengo que verificar una posible ruta, pero también tengo una matriz de solución, ¿sí? Que esa matriz de solución es donde yo ya voy poniendo el camino que tengo que hacer para llegar al final del laberinto, ¿sí? Entonces, así las cosas, una vez que ya yo veo que sí había un 1 ahí, entonces en mi matriz de solución le digo que ahí, en esa posición, fila columna, le ponga un 1. Y le digo, ahora sí, vaya y muévase a la siguiente fila. Y lo vuelve a llamar recursivo el can move en la siguiente fila de esta columna para volver a verificar. Entonces vuelve a entrar acá recursivo y él vuelve a verificar si save, o sea, si hay un 1 para agregarlo a mi solución. Después de eso, sigue, le va a decir, ahora ya no se mueve a la siguiente columna, a la siguiente fila, ahora vamos a hacer la siguiente columna y vuelve a hacer lo mismo. Y así pues hace todo el movimiento recursivo. Y si los movimientos ya no, estos de aquí arriba no funcionaron, ¿sí? Si no entró ninguno de estos, pues entonces hay que hacer backtracking. Desmarque la fila columna como parte del camino de la solución. Entonces la desmarca y retorna false, que es con donde hace backtracking. Si no entró a este if inicial donde isAve, donde no había un 1 o no era un rango permitido, es retorna false. Bueno, más o menos por ahí anda lo que ustedes me imagino investigaron, pero es un poquitito para entender el algoritmo. Bien, continuamos por acá. Vamos a iniciar con esta presentación o a continuar más bien con lo que es el tema o capítulo 2 que tiene que ver con tipos de algoritmos. Y ya hemos analizado los algoritmos que son del tipo voraz y los algoritmos del tipo de backtracking o búsquedas exhaustivas. Ahora vamos a ver el tema de la programación dinámica. Bueno, en el caso, igual, haciendo mención a los algoritmos del tipo de backtracking,
Utilizan recursividad, ¿sí? Y bueno, estos tipos de algoritmos se basan en la búsqueda en profundidad, que lo explicaba ahora, que si vemos un árbol genealógico es desde la raíz hacia las hojas, hacia los hijos, que están más abajo. Y la búsqueda en amplitud, que es por niveles, más bien hacia las ramas, empezando por la rama que está más a la izquierda, al centro y la que está más a la derecha. Pero eso será un tema que ampliaremos cuando veamos el capítulo de grafos. Ahora vamos a irnos a este concepto de programación dinámica. Backtracking usa recursividad. Algoritmos voraces podría usar recursividad, pero el ejemplo que vimos de la mochila no ocupamos usar recursividad. En el caso de la programación dinámica, dice que es un método para reducir el tiempo de ejecución de un algoritmo mediante la utilización de subproblemas superpuestos. Cuando se dice que, o decir que un problema tiene subproblemas superpuestos, quiere decir que un mismo problema se va a utilizar para resolver otros problemas mayores. Eso quiere decir eso, ¿sí? Es un método que se utiliza en problemas de optimización, donde una solución está formada por una serie de decisiones. Resuelve el problema original, al igual que divide y vencerás, que vamos a ver también divide y vencerás, combinando soluciones para su problema más pequeño. No utiliza recursividad, eso es importante saberlo de la programación dinámica. No utiliza recursividad. La idea es almacenar los resultados en tablas, calculando primero soluciones para los problemas más pequeños. Y la idea pues también es evitar repetir cálculos. Volviendo al tema del Fibonacci, tenemos que el Fibonacci es 1 si el número al que le queremos buscar el Fibonacci es 0,1. O si no, es el Fibonacci del anterior más el Fibonacci del tras anterior. La forma natural de resolverlo es mediante un algoritmo recursivo. Tenemos los dos casos bases. Cuando n es 0 o es 1, retorne 1, ahí rompe la recursividad. Y después, si no, hace un llamado recursivo del Fibonacci, del método recursivo, de n-1 más el Fibonacci de n-2 y se acabó. Sin embargo, pues hemos visto que a razón de medir el tiempo de ejecución de un fragmento de código con respecto a otro, o de un algoritmo en este caso, la recursividad siempre es mala porque me va a arrojar resultados en el orden exponencial y eso no es bueno. Es un algoritmo poco eficiente. Su ejecución siempre va a ser en el orden exponencial. Entonces la recursividad no es buena. Lo que se nos sugiere es utilizar tablas para ir almacenando los resultados más pequeños y después ya con eso obtener los resultados más grandes. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo funcionaría? Bueno, hay un método general, estamos, qué sé yo, vamos a aplicarlo a la recursividad en este caso de Fibonacci. Ese método general nos va a proveer una ecuación recurrente para calcular la solución de los problemas más grandes en función de los más pequeños. Después de ahí determinamos los casos bases, definimos tablas que las va a utilizar el algoritmo y que luego van a ser rellenadas. Y al final, pues se recompone lo que se llama una solución global a partir de los valores de la tabla. ¿Ok? Y pues un poco de teoría de qué se basa la programación dinámica. Sucesión de Fibonacci, factorial, que normalmente se presta para recursividad. Quizás el problema de la mochila y de hecho la solución que encontramos en laboratorio 1 no se nos dio con tanta recursividad, ¿sí? Pero perfectamente es un algoritmo que se podría solucionar utilizando recursividad. Vamos a ver este caso de estudio, que sería la sucesión de Fibonacci. Si n es menor que 2, va a devolver un 1. Y si no, pues lo que tendría que retornar es el Fibonacci del anterior más el Fibonacci del tras anterior. Si tenemos una tabla, pues vamos a ver cómo funciona. Vean que
si el número al que queremos buscar el Fibonacci es 0 o bien es 1, lo que nos tiene que devolver es un 1. Entonces ya en la tabla, en la posición 0 y en la posición 1, guardamos un 1. Lo hacemos así, basado en los índices. Pero vean qué interesante. ¿Qué pasa si es mayor que 1? Supongamos que es 2. Pues resulta que si es 2, sería el Fibonacci del anterior más el tras anterior. Pero si ya yo tengo una tabla y ya yo sé que yo necesito encontrar el Fibonacci de 2, que va a estar guardado también en el índice 2 de la tabla, es un arreglo simple, pues voy a tomar los dos anteriores, que sería en este caso el Fibonacci de 1, que ya tengo un resultado guardado porque es un caso base, y el Fibonacci de 0, y ya con eso obtengo también para el índice 2 cuál va a ser el resultado. Y así con todos los demás índices de mi tabla. Por ejemplo, en el caso de 3, ya yo sé que el Fibonacci de 3 va a ser el anterior, el Fibonacci de 2, que es 2, más el tras anterior, que es el Fibonacci de 1, que es 1, y entonces ya aquí puedo guardar el resultado, que es un 3. Y así sucesivamente con todos los demás. Entonces ya con esto puedo acá romper la recursividad, ya tendría una opción no recursiva para poder solucionar este problema por medio de programación dinámica. Y entendiendo acá, ven qué interesante, entendiendo acá de que sigo los pasos para poder establecer una posible solución por medio de programación dinámica. ¿Qué es? Primero la ecuación recurrente. ¿Cuál es la ecuación recurrente? Bueno, ¿cómo voy a solucionar el problema? Sé que el Fibonacci de n es el Fibonacci de n-1 más el Fibonacci de n-2. Después identifico los casos bases, que ya los tengo identificados, que es que si n es 0 o es 1, entonces yo guardo acá en la tabla, en los índices correspondientes, un 1. Entonces ya tengo dos casos bases para el anterior y para el caso anterior. Entonces ya de ahí los demás campos ya puedo, o ya a ciencia cierta sé qué valores ocupo para poder calcularlos. Y entonces viene ya lo que es definir las tablas. Necesitamos almacenar los resultados de todos los subproblemas. ¿Cuáles subproblemas? Estos que hemos encontrado ya en estos casos bases. El problema a resolver será precisamente el Fibonacci de n. Por lo tanto, necesitamos una tabla de n elementos de números enteros que llamaremos t, o el nombre que ustedes quieran, siendo t en la posición i el Fibonacci de i. Entonces, qué sé yo, si yo quiero calcular el Fibonacci de 8, yo sé que en la tabla, en la posición 8, voy a tener ya el cálculo para el Fibonacci de 8. Yo sé que en la tabla, en la posición 10, voy a tener el cálculo para el Fibonacci de 10 y así sucesivamente. Entonces, el tamaño de la tabla va a estar dado de acuerdo a el número al que quiero calcular el Fibonacci. ¿Qué problemas podría tener yo acá? Bueno, tengo la ventaja de que ya rompo la recursividad, ya eso sí es ganancia, ¿ok? A ver, si yo ocupo calcular el Fibonacci de 10 o el Fibonacci de n, ya yo sé que yo tendría que tener una tabla de n más un elementos. ¿Por qué? Porque sabemos que las tablas empiezan en el índice 0. Entonces, si yo ocupara calcular el Fibonacci de 7, yo tendría que crear una tabla de 8 elementos, que va a empezar en el índice 0 y va a llegar hasta 7. Obviamente, tendría que crear una tabla de n más 1 para que funcione. ¿Sí? Ya ahí estaríamos llegando aquí a esta parte de la solución de las tablas. Y ya podríamos entonces nosotros ir pensando un poquito en el código, cómo soluciono yo este problema del Fibonacci. Si ya me quisiera meter ahí, ya estamos planteando el algoritmo de la ecuación recurrente, los casos bases y la definición de tabla, que es lo que nos dice la teoría. Pero ya ahora sí, una vez que tenemos el algoritmo, ya podríamos pensar, bueno, muy bien, si quiero resolver esto por medio de programación dinámica sin tener que utilizar
recursividad, cómo entonces ahora sí a nivel de pseudocódigo o código planteo esta solución. Si yo ocupo resolver el Fibonacci de n, de qué tamaño tengo la tabla, ya estoy entrando acá en la definición de la tabla, una vez entendido los casos bases también. ¿Ok? Esto ya es importante de irlo analizando. Bien, continuamos acá. Ahora vamos a pasar a lo que eso es programación dinámica. Programación dinámica, entonces resolvemos un problema grande resolviendo primero sus problemas y sin utilizar recursividad para lograr mejores tiempos de ejecución. La recursividad, les he dicho, es un mal necesario. El problema de la recursividad es que me genera tiempos de ejecución en el orden exponencial y entonces eso es malo. Por ejemplo, ahora que estábamos resolviendo los problemas de backtracking de las n-queen, de las n-reinas, el problema de las n-reinas y el problema de la rata en el laberinto o del tour del caballero, sobre todo en las n-reinas y la rata en el laberinto, pues vimos que, o en general estos problemas de backtracking, vimos que había que meterle por fuerza un for. Eso es por fuerza, pero lo que se recomienda es, dentro de algoritmos recursivos, no utilizar bucles for ni while. Lo que pasa es que backtracking son búsquedas exhaustivas, entonces es un caso severo de recursividad y por eso hay que hacerlo, pero si podemos evitarlos en algoritmos simples de recursividad, lo tenemos que hacer. De hecho, esos algoritmos de backtracking en tiempos de ejecución son muy malos porque es esa recursividad avanzada con for ahí metido y otros bucles y entonces imagínense los tiempos de ejecución. Son tiempos de ejecución muy malos. Bien, vamos con, entonces ya vimos lo que es programación dinámica. La idea es no utilizar recursividad. Ahora vamos a ver divide y vencerás. Divide y vencerás consiste en resolver problemas difíciles dividiéndolos en partes más simples, tantas veces como sea necesario, hasta poder encontrar la solución que ando buscando. Y por supuesto, divide y vencerás sí se basa en una solución recursiva. Sí se basa en una solución recursiva. Un ejemplo típico de divide y vencerás es la búsqueda binaria, que no es más que buscar un elemento en un arreglo o en una lista ordenada. Pero para que funcione tiene que estar ordenado ese arreglo o esa lista, como este ejemplo que está acá. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Vamos a ver. La idea es ir dividiendo sucesivamente el arreglo o la lista a la mitad hasta encontrar el elemento buscado. Eso es búsqueda binaria, se va partiendo el arreglo a la mitad. Entonces, ¿cómo funciona esto? A ver, supongamos este arreglo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Entonces yo para hacer la búsqueda voy a descartar una mitad de este arreglo. Yo voy a tomar o ya sea la mitad que está más a la izquierda del arreglo o la mitad que está más a la derecha del arreglo, dependiendo del elemento que voy a buscar. Por eso es que uno de los requisitos para la búsqueda binaria es que el arreglo, o uno de los requisitos para que funcione la búsqueda binaria es que el arreglo esté ordenado. Entonces suponga que se debe buscar los siguientes elementos. Suponga que vamos a buscar el 15. ¿Sí? Y entonces viene y dice, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es partir del arreglo de la mitad, analizar el elemento que está a la mitad del arreglo y determinar, de acuerdo al elemento que quiero buscar, el comportamiento o determinar cuál de las mitades tengo que eliminar. Entonces noten que como voy a buscar el 15 y qué sé yo, si partimos el arreglo a la mitad y dijimos que inicio es 0 y que fin es 9 y que 9 dividido entre 2 es 4, puede ser de que, o viéndolo así, si dijimos que el arreglo es de 10, 10 dividido entre 2 es 5, entonces quiere decir de que ya yo tomé el elemento que está en la posición 5, 0, 1, 2, 3, 4, pero no fue así, fue en la posición 4, entonces fue como inicialmente les dije, que se tomó el n
En este caso es 9 porque va de 0 a 9, se dividió entre 2 y me dio 4. Entonces analizo el elemento que está en la posición 4, que este es el 22, esta es la posición 4, 0, 1, 2, 3, 4. Y entonces, ahora sí, hago un análisis con respecto al elemento que ando buscando, que es el 15. ¿Cómo se comporta el 15 con respecto a 22? Es menor. Y entonces ya eso me da a que yo descarte la segunda mitad del arreglo. Ya la descarto. Solo voy a tomar en cuenta la primera mitad de ese arreglo para hacer esa búsqueda. Y ese es el primer paso. El segundo paso es, hago exactamente el mismo ejercicio. Ahora mi arreglo empieza en 0 y llega hasta 4. Entonces 4 dividido entre 2 es 2. Entonces el elemento que está en la posición 2 es el 11 y vuelve a hacer ese ejercicio. ¿Cómo se comporta con respecto al 15? Es menor. Entonces, como es menor, ya yo sé que lo que tengo que hacer es tomar esa segunda mitad a partir de 11 y descartar la otra mitad. Entonces, la otra mitad que tengo acá, más a la izquierda, se descarta. Y así se va reduciendo el arreglo. Al tercer paso es exactamente el mismo ejercicio, ¿sí? Vuelvo a hacer el mismo ejercicio. Es un n igual a 2, ¿ok? O 0, 1, 2. Y 2, a ver, lo parte a la mitad, me da 1 y vuelve entonces a comparar cómo se comporta el 15 con respecto al que anda buscando. En este caso ya apareció, ya ese es. Pero igual puede ser, si vemos el 10, puede ser que el elemento no esté, como es el caso del 10. Pero el ejercicio es exactamente el mismo para todos los casos. Por eso es que es importante que el arreglo, como les dije inicialmente, es sumamente importante que el arreglo esté ordenado. Vamos a ver acá un demo sobre, sobre la búsqueda binaria. Acá. Y bueno, espero que lo estén viendo ahí. Esto es un arreglo más de lo más grande. Y vamos a buscar algún elemento. Por ejemplo, bueno, tengo este arreglo. Voy a buscar alguno quizás que no esté. No sé, puedo buscar el 150. Y le voy a decir que quiero una búsqueda binaria. Y él comienza a hacer el mismo, exactamente el mismo ejercicio que yo les hice con ustedes hasta determinar qué pasa con el 150 y determina que el elemento no está. ¿Sí? Está diciéndome que el elemento no está. Como también podemos venirnos acá y podemos decirle que vamos a buscar alguno que sí esté. Qué sé yo, supongamos que quiero buscar el 610. Que ese sí es un elemento que sí está. Entonces hago la búsqueda y, y me dijo que el elemento lo encontró. ¿Sí? Ven acá. Y me dice que el elemento lo encontró y me dice en qué posición. El elemento está en la posición 23. Entonces es interesante el algoritmo, aparte que me dice si está o no está. Cuando me dice que sí está, el que anda buscando, que es el 610, me dice en qué posición del arreglo. Vea que este es un arreglo de que va de 0 a 31. Quiere decir que es un arreglo de 32 elementos. Entonces, tiene que estar ordenado. Eso es lo importante del arreglo para que funcione. Para que funcione la búsqueda. Bueno, muy bien. Ese es un ejemplo. Profe, estas son búsquedas solamente matemáticas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con búsqueda matemática? Sí, sí, el algoritmo se basa en dividir el arreglo a la mitad y basado en el comportamiento del elemento que está en la mitad del arreglo con respecto al que ando buscando, descarta ya sea la mitad que está a la izquierda o la mitad que está a la derecha, correcto. Es un, Ok, ok. exacto, son cálculos simples. Por eso
Repito, por eso es importante que el arreglo esté ordenado. Si el arreglo no está ordenado, la búsqueda no funciona. Eso sí tiene que quedar claro. Bueno, acá hay una solución en Java, una solución del algoritmo. De hecho, es una solución recursiva. Igual puede haber una solución no recursiva de este algoritmo. Puede haber una solución iterativa del algoritmo. Esto es una solución recursiva. ¿Qué recibe él? Recibe un arreglo, recibe el valor que quiero buscar, recibe un índice inicial, un índice inferior y recibe un índice superior. Inmediatamente acá, como parte de la solución, define una variable interna, ¿sí? El alcance de esa variable solo va a ser este método, que es la mitad, que es inicio más fin dividido entre 2, ¿sí? Low más high dividido entre 2. Y después le hace, obviamente, un caso base para romper la recursividad. Si ya low es mayor que high, pues retorna -1. Si quiere decir, si retorna -1 porque el método retorna un entero, si retorna -1 quiere decir de que el elemento no existe, porque lo que él me retorna es el índice donde está el elemento. Entonces, si me está retornando un menos uno no es un índice de un arreglo. Entonces, si retorna eso, quiere decir de que el elemento no existe en el arreglo. Bien, sigamos acá. Después, ¿qué es lo que hace? Si el valor o el elemento que andamos buscando está o es igual al elemento que está en la mitad del arreglo, pues ya lo encontró. Entonces, ¿qué retorna? Retorna el índice donde lo encontró. ¿Sí? Por eso es que él parte del arreglo y los análisis que hace para saber cómo se comporta el elemento que ando buscando con respecto a los que están en el arreglo es pártelo a la mitad y evalúe el elemento que está en ese índice de la mitad del arreglo. ¿Y cómo se comporta con respecto al elemento que ando buscando? Si es igual, ya lo encontró. Le retorné el índice para saber en qué posición estaba. Y si no, si el valor que ando buscando es menor al valor almacenado en esa mitad del arreglo, entonces, ¿cuál es la mitad que tiene que descartar? ¿Sí? Si el valor es menor, entonces tiene que descartar la mitad que está más a la derecha. Por eso retorna en forma recursiva el arreglo, el valor, luego se mantiene igual, pero ahora vean que el final va a ser el índice que va a estar en la mitad -1, para que ya descarte el resto que está ahí, porque ya sé que el elemento es menor al valor que está almacenado ahí en la mitad. Entonces descarte de la mitad para el final del arreglo. Caso contrario, si el elemento es mayor al que está almacenado en la mitad del arreglo, el elemento que ando buscando, entonces lo que tiene que descartar es la mitad que está más a la izquierda y ahora mi arreglo va a ser desde la mitad que está, del elemento que está en la mitad +1, el índice mitad +1 hasta el final. ¿Sí? Y así funciona. Esto sería una solución recursiva al, al problema. ¿Okay? Igual puede haber una solución, bueno, esta es la misma solución, ¿sí? Pero con el algoritmo en español. Bien. De igual forma, y seguramente ustedes en algún momento lo habrán visto, con Divide y Vencerás podemos resolver el problema de las torres de Hanoi. ¿Cuál es el problema de las torres de Hanoi? Tenemos N discos y tenemos 3 postes, ¿sí? O también N cantidad de N discos, M cantidad de postes. Entonces, la idea es que yo pueda pasar los discos desde un origen, que puede ser el poste A, hasta un destino, en este caso sería el poste C, eh, utilizando un auxiliar o los auxiliares que ocupe, de acuerdo a la cantidad de discos y a la cantidad de postes. Pero, ¿cuál es a ver, cuál es aquí el chiste? De que los discos, cuando yo los pase del poste A al poste C, tienen que quedar acomodados de tal forma que el disco más grande quede en el fondo, el siguiente más grande hacia arriba y así hasta que el primer disco sea el más pequeño. Entonces es un problema que
que depende de la cantidad de discos, puede ser sencillo de solucionar o ya se va complicando. También se hace con divide y vencerás. El algoritmo básico, mover los n discos del poste A al poste C, mover n menos un discos de A a B, mover un disco de A a C y mover n menos un discos de B a C. Así ese sería como el pseudocódigo del algoritmo básico de las torres de Hanoi. Acá también hay una solución recursiva. Hanoi igual se puede resolver, la forma más natural de resolver Hanoi es utilizando recursividad. Sin embargo, uno también podría resolver Hanoi sin utilizar recursividad perfectamente, solo que es, por supuesto, más complicado. El algoritmo recursivo va a recibir un n que es, por supuesto, el número de discos que voy a tener, la torre origen, la torre destino y el auxiliar. Si n es 1, entonces la solución, como dice acá, sería mover el disco superior de la torre origen a la torre destino. Y si no, ¿sí? Y si no, entonces, porque este caso que estamos viendo es el caso base que sería este, mover un disco de A a C, si n es 1. Y si no, yo tendría que ahora sí llamar recursivo Hanoi de n-1 del origen al destino, pero pasando primero por ten. Sería mover n-1 discos de A a B, acá lo dice. A, en este caso, sería el origen, C es el destino y B es el poste auxiliar o temporal ahí que vamos a utilizar. Después mueve Hanoi un disco, como dice acá, del origen al destino, origen, destino, ten. Y después movemos n-1 discos de B a C, dice. Entonces sería B, sería ten, C es el destino y A iría de último. Y esta es la forma de resolver Hanoi en forma recursiva. Se ve un código pequeño, pero es un algoritmo sumamente potente. Vamos a ver un demo primero para poder entender un poquito más cómo funciona esto de las torres de Hanoi. Déjenme abrir ahí. Profe, solo como por curiosidad, ¿en qué ámbitos se aplican esos algoritmos? No te entiendo, ¿cómo en qué ámbitos? Sí, digamos, o sea, ¿en qué momentos de la vida real se aplican? ¿O solo es para practicar la teoría, digamos? En mi caso es para entender los algoritmos, ¿verdad? Porque estamos en un curso de algoritmos. En la vida puede que nunca los llegues a utilizar o puede que te sirvan de base, depende del campo de acción en el que te muevas. Es que es muy relativo. O sea, yo no podría decirte un ámbito específico, puede ser que nunca lo vayas a ocupar y solo lo viste en el curso de algoritmo de la carrera en la universidad. O puede ser que en algún momento, qué sé yo, no sé si vas a trabajar en la NASA o vas a trabajar ahí en alguna empresa de investigación, en alguna ONG que se basa en tecnología, es que ya depende, en donde sí tengan que resolver problemas específicos y entonces puede ser que le tenga que servir la lógica de cómo funcionaba Hanoi o cómo funcionaba, pero como te puede servir, puede que nunca te llegue a servir y no hay un ámbito específico. Puede ser que la verdad en la vida nunca lo vas a ocupar más. Para nuestra razón de ser, sí es muy importante como un algoritmo de divide y vencerás y cómo funcionará aquí utilizando recursividad. Bien. Vean que aquí tenemos 7 discos y 5 torres posibles. Podemos dejarlo en 3 discos para ver un ejemplo específico. Get Solution acá para dejarlo con 3 discos y 3 torres y ya ahora sí mostrarles y que ustedes puedan ver un poquito aquí la solución de cómo funciona. Vean que es sumamente sencillo, mueve los discos por tamaño, utilizando las torres vacías y vean qué bonito, qué fácil. Claro, eso es porque son 3 discos y entonces ya está, y ya lo solucionó y quedaron los disquitos acomodados, ¿verdad? Muy bonito, como dice la teoría de la torre de Hanoi. Pero ¿qué pasa? Con 3 discos es muy fácil, pero el algoritmo tiene que funcionarme por lo que sea. ¿Qué pasa si yo le digo,
No, ahora ya no voy a usar 3 discos, voy a usar 5 discos. Y vean que si yo le dijera que voy a usar 5 discos y solo voy a utilizar 3 torres, ¿ok? Pues puede ser que vea que ya lo voy a complicar más. Entonces vean cómo pasó de esos simples pasos ahí, con 3 discos y 3 torres, a que ahora ya el panorama se me complica, con 3 discos y 3 torres. Vamos a ver ahí todo, vean todos los movimientos que tiene que hacer. Vean que tienen que quedar acomodados por orden de tamaño. Entonces vea cómo pasamos de esos poquitos pasos y vea ahora todo lo que tiene que ir haciendo para tratar de solucionar el problema. Vean qué interesante. Vean que primero tuvo que mover todos los discos para poder sacar el que estaba más abajo. ¿Sí? Pues vean cuántos pasos hemos hecho, cuántos llamados recursivos al algoritmo hemos tenido que hacer para poder solucionar este problema. Si tenemos la limitante solo de 3 torres, yo, a ver, lo estoy llevando a una prueba importante, este algoritmo, ¿sí? Por supuesto que ya encontró la solución, pero ¿cuántos pasos ocupó para poder encontrar esta solución? Que hubiese sido más sencillo si yo le digo, sí, está bien, son 5 discos, pero en lugar de 3 postes, vamos a ponerle 4. Y entonces, quiere decir que ya con un poste más, quizás la solución o la cantidad de pasos que tenga que hacer para encontrar la solución y garantizarnos que los discos queden acomodados en el orden de tamaño, entendiendo que el de mayor tamaño tiene que quedar más hacia el fondo y así sucesivamente. Ya el algoritmo se soluciona cuando le agregamos una torre más. ¿Sí? Ya la cantidad aquella que vimos de pasos se redujo considerablemente y vean que ya terminó. Igual si yo le digo, bueno, no, son 5 discos, pero tengo también 5 torres y pues es sumamente sencillo, se va a reducir un montón la cantidad de pasos que tiene que hacer. Es un algoritmo clásico. Yo estoy seguro que ustedes en los cursos introductorios de programación tuvieron que haber visto Hanoi. Cuando vieron el tema de la recursividad, siempre es típico abarcar recursividad con factorial, con Fibonacci y Hanoi, por lo general. Vamos a poner un último caso de 7 discos y de 7 torres Con o tres 7 torres, profe. columnas. ¿Cómo dice? Con 3 torres, dura mucho. Con 7 discos y 3 torres. Ajá. Sí, sí se puede hacer. Vamos a ponerlo así, con 7 discos y 3 torres. Pero sí va a volar mucho, probablemente déjeme un segundo. Déjeme un segundo aquí, ya. 7 discos y 3 torres, probablemente sí vaya a volar mucho. Vamos a dejar ahí un rato. De aquí a las 9, Entonces, profe. sí, ¿perdón? De aquí a las 9 dura el rato. No, 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 ya lo voy a suspender, no creas que lo voy a dejar ahí en background y ahora regreso Eh, a que vean la solución. Profe, Sí, sí. bueno, ahí dice que son 127 movimientos. Sí, va a volar mucho. Aquí dice la cantidad de movimientos, sí, correcto. Eso es un buen dato, muy observador. Son 127 movimientos para poder tener los 7 discos, mover de un origen a un destino utilizando solo 3 torres, ¿verdad? Lo cual se reduce considerablemente si yo utilizo esos mismos 7 discos, pero qué sé yo, le pongo que son 5 torres. Voy a dejarlo así porque ustedes quieren verlo ahí. Voy a continuar acá con... Una vez que ya terminen todos esos movimientos, ya les muestro el final. Pero eso se logra, vean ustedes, consume mucho tiempo, pero el algoritmo acá parece sencillo si uno logra entender qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Igual Fibonacci. Fibonacci, bueno, ya lo vimos que la forma normal de Fibonacci es el recursivo. Es muy sencillo de escribir los algoritmos recursivos.
Y la recursividad es muy bonita porque por lo general los algoritmos son sencillísimos. Ve aquí el algoritmo. Si los casos bases, si n0 es 1, retorna 1. Es el Fibonacci de 1 porque acá arriba lo dice. Estos son los casos bases. Y si no, tiene que retornar el Fibonacci del anterior más el tras anterior. Entonces yo nada más lo llamo recursivo. Fibonacci de n-1 más Fibonacci de n-2. Y se acabó. Pero a la hora de poder encontrar, qué sé yo, el Fibonacci de 7, vea todo el árbol ahí que me tiene que generar para poder llegar a la solución del Fibonacci de 7, porque el Fibonacci de 7 es el Fibonacci de 6 más el Fibonacci de 5. El Fibonacci de 6 es el Fibonacci de 5 más el Fibonacci de 4. El Fibonacci de 4, o el Fibonacci de 5, acá, perdón, es el Fibonacci de 4 más el 3. El de 4 es el 3 más el 2. Y así sucesivamente hasta que al final rompe la recursividad, que era lo que yo les expliqué en algún momento, y entonces ya está en el nivel más bajo, donde rompió la recursividad. Entonces, él comienza a devolverse hacia el nivel superior, retornándole ya un valor, comienza a devolverse, retornándole un gran, hasta que llega aquí, al inicial, ¿verdad? Igual por acá también se viene devolviendo, se viene devolviendo, se viene devolviendo, hasta que llega al gran resultado que andamos buscando. Pero si ustedes analizan el código recursivo acá, está muy sencillo de ver. Lo que pasa es que para el procesador sí es un gran trabajo lo que tiene que hacer. Igual acá les voy a poner un demo de el Fibonacci. Bueno, vean que aquí está la torre, ahí sigue dando vuelta, vean que todavía no ha llegado. Son 127 movimientos. Vamos a ver factorial Fibonacci. Disculpen, Fibonacci. Supongamos que queremos encontrar el Fibonacci de 10. Vamos a ver que aquí tengo la opción de verlo en forma recursivo, divide y vencerás, o tengo la opción de verlo en forma de tabla, programación dinámica. Vamos a verlo en forma de tabla, programación dinámica. Entonces vean que sencillo, ya yo sé que tengo una tabla de 11 elementos, ¿sí? Porque si ocupo el Fibonacci de n, la tabla es de n más 1. Entonces vieron qué rápido que fue, por medio de una tabla, por medio de una tabla, no hay ningún secreto para encontrar la solución. El único secreto es crear la tabla. Tenemos la ecuación recurrente, que es el que me calcula el Fibonacci, los casos bases, que el Fibonacci de 0 y 1 es 1, y después la tabla, que es la que tengo que crear de acuerdo a lo que ando buscando, pero que sé que basado en el índice, en esa posición, va a representar el Fibonacci del el número que esté representado por el índice. ¿Ok? Vamos a ver acá entonces ahora en forma recursiva, el mismo Fibonacci de 10. Bueno, este código que está ahí no es Java, pero igual nos sirve para, es muy parecido y nos sirve para buscar la solución. Entonces vea cómo va bajando, cómo baja, y una vez que ya rompe la recursividad comienza a retornar los valores. Era lo que yo les decía, era como si tuviéramos una escalera y comenzamos del peldaño más alto y hay que comenzar a bajar y bajar y bajar. Cuando llega el primer peldaño ya ese es el caso recursivo y ya ahí tenemos la solución, y entonces ese le pasa la solución al siguiente escaño, ese al siguiente escaño y así hasta llegar al elemento que está más arriba, que es, al final de cuentas, al que ocupábamos buscarle la solución. Muy fácil de implementar, pero para el procesador el tiempo de ejecución es pésimo, porque siempre van en el orden exponencial. Profe, una pregunta un poco salida del tema. Este tipo de animaciones que muestra, por ejemplo, esta página, se hacen con JavaScript. Sí, lo puede hacer con JavaScript, sí. Sí, algunas de estas están hechas con JavaScript, es variado, ¿verdad? Pero sí, son buenas animaciones, porque en este caso funciona bastante bien como para explicar aquí de qué se trata esto. Entonces vean ahí, bueno, ahí ya está retornando, lo que pasa es que se quedó dando vuelta ahí. Bien, vamos a dejar el anterior, teníamos acá el de las torres, ¿verdad? El de las torres no ha terminado todavía.
Y después tenemos el otro caso típico de divide y vencerás, que es el factorial. El factorial de n es n por el factorial de n menos 1. Tenemos los casos bases, que es el factorial de 0 y de 1, que es 1. Y así podemos tener entonces la solución recursiva que nos dice que si n es mayor que 1, va a retornar n por el factorial de n menos 1, y si no, retorna 1, que ahí es donde rompe la recursividad, y que son estos dos casos bases. ¿Okay? Vamos a ver acá otro demo. Igual ahí están las torres dando vuelta. Y vamos a ver este otro demo que tiene que ver con... También buscamos el factorial de 5. El factorial de 5, pues tiene que ir bajando hasta que al final retorna que el factorial de 5 es 120, si no me equivoco. ¿Sí? Bien, esos divide y vencerás. Y entonces, por medio de divide y vencerás, también tenemos que ser capaces de dividir un problema más grande, más complejo, en problemas más pequeños y buscar la solución a ese problema. Por lo general, divide y vencerás va a utilizar recursividad. Programación dinámica, en cambio, la idea más bien es romper la recursividad. Entonces, qué sé yo podría resolver factorial, podría resolver Fibonacci, incluso podría resolver Hanoi, ¿ve usted? Utilizando programación dinámica y rompiendo la recursividad. Fibonacci y factorial utilizando programación dinámica lo veo relativamente sencillo. No así Hanoi, y ahí hay que pensar un poquito más el algoritmo. Bien. Vamos a continuar acá con los algoritmos. Se llaman algoritmos probabilísticos porque se basan en probabilidades. O también a veces se conocen como algoritmos probabilistas. Es exactamente lo mismo. Basan su resultado en la toma de decisiones al azar, por lo que en promedio obtienen una buena solución. Y en eso consisten este tipo de algoritmos probabilistas o probabilísticos. Vamos a ver tipos de estos algoritmos. Tenemos los numéricos, que proporcionan una solución aproximada al problema. Un ejemplo de un algoritmo probabilístico o probabilista numérico es calcular el área de un círculo. ¿Sí? Entonces, calcular el área de un círculo, lo que tiene que retornarme es el valor de pi, donde pi es 3,141516 por el cuadrado de, o el radio elevado a la 2. ¿Sí? Otro algoritmo probabilista es de Monte Carlo. Monte Carlo eh, lo que tiene que hacer es, puede dar una solución o una respuesta correcta o errónea. Cualquiera. La respuesta que dan los algoritmos de Monte Carlo puede estar buena o puede estar mala. Puede ser una respuesta correcta o puede ser una respuesta errónea. Y el ejemplo que estamos viendo en Monte Carlo es encontrar el elemento mayoritario de un arreglo. ¿Sí? El máximo elemento de un arreglo. Vamos a ver. O no el máximo elemento de un arreglo, el elemento mayoritario de un arreglo, perdón, el elemento mayoritario. Ese es el elemento que se repite en más de la mitad de posiciones del arreglo. Ese sería el elemento mayoritario del arreglo. ¿Ok? Puede una respuesta correcta o una respuesta errónea. Y el otro algoritmo de este tipo, por cultura general, es este, que se llama Las Vegas. Nunca da una respuesta incorrecta, o bien no encuentra la respuesta correcta o informa el fallo. Y por ejemplo, el de las n reinas que vimos ahora, que fue un backtracking, también es un algoritmo probabilista de tipo Las Vegas. Este es un buen ejemplo, el de las n reinas. ¿Sí? Bien. Bueno, ese es el tema
o la parte que nos faltaba de este tema 2 de tipos de algoritmos, también motivos del laboratorio, del próximo laboratorio, que es el laboratorio 3. Y bueno, recuerden ya tener implementado la parte gráfica para que después en la solución del laboratorio pues la puedan emplear. La idea en la clase es trabajar ahí con los algoritmos en consola y ya después ahí ya veremos lo que tengan que entregar. Igual si hay que compartir algunas clases base, pues lo haré. No sé si tienen alguna duda adicional con respecto a esto. No sé si tienen alguna duda adicional con respecto a la clase del día de hoy. Si no tienen ninguna duda adicional, agradecerles por estar en esta clase síncrona. De mi parte es todo, que la pasen bien y nos vemos